Bueno, bienvenidos al primer estudio de Apocalipsis aquí en la iglesia. Si no me equivoco, es el primero. Aquí en la nueva iglesia, en el nuevo local. Y muy felices los que han venido y los que nos escuchan a través de las redes. Dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Y la verdad es que el tiempo está muy cerca, muy cerca. Cristo no retarda su venida porque Él quiere, sino porque quiere que todos entren al arrepentimiento y todos entren a conocer al Salvador. Amén. Hoy vamos a hablar sobre otro de los caballos, sobre el tercer sello, que es el caballo negro. Amén. Sí, muy bien, ya está. ¿Has grabado ya? ¿Has puesto a grabar? Vamos a leer en Apocalipsis 6, versículos del 3, versículo 4, versículo 5 y 6. Y dice así la palabra del Señor. Cuando abrió Apocalipsis, versículo 6, capítulo 6, y versículo 5 y 6. Amén. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Amén. La semana pasada, ¿os acordáis? O hace 15 días, es que estuvimos hablando plenamente de la tribulación, que parecía que a partir del segundo sello y de las guerras se veía claro que este mundo estaba inmerso en una tribulación para todos los seres vivientes, para todos los hombres que vivían en esta tierra o que vivirán en esta tierra en el periodo de los 7 años de la tribulación. Y las características de este periodo de 7 años, pues poco a poco se nos van desvelando. Primero, tenemos un gobierno malvado. ¿Quién es el que gobierna? El anticristo, el caballo blanco, un pacificador, pero que viene venciendo y para vencer. En segundo lugar, tenemos un periodo de guerras de carácter nuclear por todo el mundo. O sea que se soltó el caballo bermejo para quitar la paz a todos los hombres. Y ahora, ese tercer caballo nos dice que será un periodo de escasez de alimentos, como vamos a ver a continuación. O sea, 7 años de hambruna, 7 años de mucha hambre. Para entender claramente este pasaje, vamos a ver todas las figuras que nos surgen en estos versículos. Y nos dice la palabra de Dios que surge un caballo negro. Para descifrar el color negro en la Biblia, y más montado sobre un caballo, tenemos que ir a Lamentaciones, capítulo 5 y versículo 10. ¿Por qué dice que es un caballo? ¿Por qué salió el caballo blanco? ¿Por qué salió el caballo bermejo? ¿Por qué ahora sale un caballo negro? Porque el caballo representa la fuerza del hombre. Cuando en la antigüedad los reyes salían a la pelea, alistaban sus caballos
para salir a las batallas. Y el caballo representaba la fuerza del ejército. Un ejército sin caballos estaba prácticamente derrotado por otro que tenía caballos. O sea, la caballería representaba esa fortaleza de la guerra, de la batalla que va a venir. Por eso en Proverbios dice claramente que los reyes alistan sus caballos para la guerra, pero la victoria la da Jehová. O sea, que no es confiar en los caballos ni en lo que tenemos, sino que el Señor es el que nos da la victoria. De ahí viene la figura del caballo, del Antiguo Testamento, de cuando los reyes se alistaban para la guerra. Y el color negro siempre en la Biblia va acompañado del hambre, siempre. Vemos en este pasaje de Lamentaciones 5:10, que es el que se lee más claro: nuestra piel se ennegreció como un horno. ¿Cómo son los hornos? No los de casa, que los de casa ahora hay de muchos colores. En aquella época los hornos que estaban alimentados por el carbón eran negros. Eran negros los hornos, del fuego que había dentro, el hollín, y todo era negro. Por eso nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Esto lo escribió Jeremías cuando Jerusalén fue cautiva y estuvo muchos años en sitios, estuvo muchos años sitiada por los de Babilonia, y entonces pasaron muchísima hambre y hasta tal punto que se comían a los niños. Pero bueno, no es la predicación de hoy, sino hablamos claramente de lo que representa el color negro, el hambre. Pero este caballo negro, nos dice el versículo muy curiosamente, vamos a tener mucha atención a lo que dice: cuando abrió el tercer sello, y miré un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza, ¿dónde? En la mano. Entonces, ¿quién lo montaba? No podía ser un demonio. ¿Quién lo estaba montando? Alguien que tenía una mano, alguien que tenía una balanza. Aquí se representa que son los 4 jinetes del Apocalipsis, como se le ha nombrado, son 4 ángeles caídos, muy poderosos. Si fuéramos a Zacarías, capítulo 6, vamos a buscarlo, Zacarías, capítulo 6, Zacarías de los últimos libros del Antiguo Testamento. Después de Ageo viene Zacarías. Zacarías capítulo 6, y el versículo te lo digo ahora mismito. Dice que el versículo 1, 6, 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Más adelante nos dice que son los 4 espíritus del Señor. Seguimos. En el primer carro habían caballos alazanes, en el segundo caballos negros, en el tercero caballos blancos y en el cuarto carro caballos soberos, rocíos, rodados. Respondió entonces y le dije al ángel que había conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen de la presencia delante del Señor de toda la tierra. La palabra vientos es la palabra ruaj en el hebreo, que significa espíritu. Cuando un hebreo tiene que decir el Santo Espíritu o el Espíritu Santo, dice el Kadosh Ruaj o el Ruaj Kadosh. Kadosh es santo y Ruaj es espíritu. Y la palabra viento es la misma palabra que la palabra espíritu. O sea que 4 espíritus, aquí es donde se nos dice esta interpretación, son los que montan
son los que montan estos caballos. Y uno de los espíritus tiene una balanza en la mano. Nosotros tenemos claro que cuando vemos una balanza siempre pensamos en la justicia, porque lo que diríamos que el logo de la justicia es una mujer con una balanza, porque la balanza significa que uno tiene que juzgar rectamente. No puede ir a favor de los pobres, ni a favor de los ricos, no puede ir a favor de los menesterosos, ni a favor de los poderosos. Es una balanza justa. Por eso la ley lleva el símbolo de la balanza. Pero aquí se nos está hablando de otro tipo de balanza. Y para que entendamos de qué nos está hablando la Biblia, tenemos que ir al original donde se escribió. Y el Apocalipsis se escribió en griego, no en hebreo. En hebreo fue el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento fue en griego. Y la palabra que surge es la palabra zugos, que significa yugo. ¿Sabéis lo que es un yugo? Un yugo es lo que se le ponían a los caballos para luego coger y estirarlos. Pero también es un yugo, de ahí viene la palabra balanza, porque cuando iban al campo a arar, ponían 2 mulos, o 2 caballos o 2 burros, y los unían por un yugo. Era un yugo con dos curvos donde ponía el caballo la cabeza, y entonces de ahí se cogían las riendas y el caballo o el mulo estiraba y tenía fuerza. Por el yugo resulta que es donde la fuerza del animal se ve dominada por el ser humano. O sea, si a un animal no le pusieras un yugo, iría suelto, iría libre como él quisiera. Y aquí la Biblia nos está diciendo que este ángel trae un yugo para ponerlo encima de todos los seres humanos, que es el yugo del hambre, como vamos a ver a continuación, donde el hombre querrá escapar de esta hambruna que viene en el mundo, pero va a ser imposible porque está dominado por el yugo. Esta palabra del yugo tenemos que recordar las palabras de Jesús, cuando a Jesús se pone delante de todos y les dice: venid a mí los que estáis cansados y trabajados y cargados, porque yo os haré descansar, y llevad mi yugo, porque mi yugo es ligero y es fácil de llevar mi carga. Porque quien lleva un yugo lleva una carga, en representación del pecado. Toda la sociedad lleva un yugo del pecado, carga con la cuesta del pecado. Se quiere liberar, pero lleva un yugo que no se lo puede quitar. Igual que un caballo, por mucho que se mueva, lo lleva cogido y no se lo puede quitar. Yo cuando estuve en Cuba recuerdo mucho, porque allí se circula con muchos caballos y siempre todos los caballos llevaban su yugo para llevar la carreta. Y habían caballos que eran muy duros, que no querían, pero por el yugo no podían hacer nada más que seguir las órdenes del cochero. Y esto es lo que le va a pasar a esta sociedad. Por eso la palabra balanza viene de la rectitud del yugo. Por eso una balanza, a un lado un mulo, al otro lado otro mulo, o un caballo y otro caballo. Ahí ese ángel llevará una balanza, llevará un yugo a toda la sociedad, que se habla sobre el hambre. Luego vamos a hablar de esto del hambre. Continuamos porque nos dice la palabra del Señor: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario. Hoy, si dijéramos denario, ¿qué significa un denario? No tenemos mucha idea si no vamos a los estudios de cuando se escribió el Apocalipsis hace 2000 años. Un denario podríamos decir que hoy sería 1000 euros, lo mismo. Un denario es el salario mínimo que cobraba un trabajador al día, o sea que no sería 1000 euros, que sería el mensual, sino que lo dividiríamos por los 30 días. La cantidad que nos diera, 100 euros, 50 euros, lo que sea. Pero el denario representaba el trabajo de un hombre de un día.
Ahora imaginaros, 2 libras de trigo, ¿cuánto es? No llega ni a 1 kilo. 1 kilo de harina, ¿1 kilo de harina para comprar? Todo el día de trabajo, 1 kilo de harina. Lo podíamos traducir, que estás trabajando todo el día para comprar una barrita de pan. Eso es mucha hambre, porque con una barrita de pan no se alimenta uno, necesita más cosas. Por eso dice, y oí una voz, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. ¿Por qué dice la cebada? Porque la cebada era el alimento de los animales. Vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 4 y versículo 28. El alimento de los animales siempre es más barato que el alimento de los seres humanos. También es un alimento que es menos consistente, menos rico en vitaminas. Y dice así, Primera de Reyes, hemos dicho, capítulo 4, 28. Hacía también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. O sea que el animal se alimentaba de cebada y se alimentaba de paja. Vemos como la cebada es alimento de animales. Ahora imaginaros que hemos dicho que uno que tiene que trabajar todo el día para comprarse una barrita de pan, pero si quiere comerse algo más sencillo como comida para los animales, pues tendrá 6 libras por el mismo precio. Esto nos habla de una crisis tremenda, porque ¿cómo van a llegar los precios tan altos que un ser humano casi no puede ni comprarlos? O sea que vamos a ver que también este periodo es un periodo de escasez de alimentos, pero esta hambruna, como vamos a ver luego a continuación, no es una hambruna que sea porque no haya comida, sino que va a ser una hambruna provocada. Luego lo vamos a ver esto. Entonces vemos que el denario era el precio de un día de trabajo, el trigo, el alimento del hombre, la cebada, el alimento de los animales. Pero luego nos dice aquí, que dice 2 libras de trigo y 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes al aceite ni al vino. O sea que ni al vino ni al aceite va a ser un motivo de crisis, sino que va a haber abundancia. Pero ¿cómo puede ser que el aceite, que es una cosa tan cara, haya abundancia? O el vino, porque tenemos que entender la simbología de la Biblia. Mirad, el aceite en la Biblia se utiliza como básicamente con 3 usos totalmente diferentes unos de otros. Uno, el aceite se utiliza como combustible de las lámparas. ¿Cómo funcionaban las lámparas en la antigüedad? ¿Apretaban un botón como nosotros y encendían? No, les ponían aceite, encendían la mecha y entonces se consumía el aceite y había luz. Eso era el primer uso que tenía el aceite en la Biblia. El segundo era como un alimento. ¿Os acordáis? La viuda de la viuda de Sarepta, cuando se encontró con el profeta Eliseo, y el profeta Eliseo, ¿no fue Eliseo? ¿Fue Elías? Bueno, con el profeta Elías. Y el profeta Elías resucitó a su hijo. Pero antes de eso, cuando se encontró con ella por primera vez, le dijo, haznos pan, cuece el pan y dame de comer. Y la mujer dijo, si solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, dice, mi hijo y yo íbamos a decir, vamos a cocerlo, vamos a comer y vamos a morir. Porque era el momento que hemos dicho que la carne se ponía negra del hambre. En ese momento estaba Israel. Y ella, obedientemente, le dio al profeta. Y el profeta le hizo un milagro en su vida y le dijo, nunca más en tu casa faltará ni el trigo ni el aceite. Porque el aceite era el motivo o era un alimento básico en las casas.
Y por último, el aceite en la Biblia, todos lo sabemos, es representación del Espíritu Santo, de la unción, del Espíritu Santo, es lo que representa. Entonces, por otro lado, tenemos el vino. El vino, que no es otra cosa que el zumo de la vid fermentado. No es un zumo como de una naranja exprimida, eso tiene otro nombre que se llama mosto. Pero cuando hablamos de vino es porque está fermentado y tiene alcohol. Y la Biblia habla claramente mucho sobre este artículo del vino, que era, y básicamente Dios permitió el vino para alegrar el corazón del hombre, no para emborracharse, sino para diferentes celebridades y diferentes cosas. Por ejemplo, vamos a poner diferentes ejemplos. Primero, a Pablo le escribe a Timoteo y le dice, a consecuencia de tu ardor de estómago, a consecuencia de que tú tienes mal el estómago, bebe una copita de vino y siempre te irá bien. Y es verdad, el vino hace hacer bien la digestión, quizá es todo por sus propiedades y por el alcohol que lleva. En segundo, el vino es sinónimo de alegría en la Biblia. Siempre que habla la Biblia o en Proverbios habla del vino, habla como de la alegría del ser humano. Acordaros que podemos decir que esta alegría la vamos también a asociar con el tercer punto, que es una celebración. Cuando alguien celebra algo, pues lo celebra con un poquito de vino en la Biblia. El primer ejemplo que encontramos de una celebración fue Génesis capítulo 9 y versículo 21. Una pregunta que me había hecho muchos años: ¿por qué Noé, después de que Dios lo salvó y salvó a sus hijos, y solo 8 personas se salvaron, lo primero que hizo cuando llegó a la tierra fue plantar una vid y hacer el vino y beber el vino? ¿Por qué hizo eso Noé? Sencillamente porque estaba celebrando la salvación de la raza humana, que Dios bajo su misericordia no había borrado a toda la raza y a todos los animales de la tierra. Él lo estaba celebrando. Lo que pasa es que se le fue la mano y pasó de celebración a embriaguez. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Esto fue lo que hizo Noé. 8 personas habían en la tierra y Noé, feliz por lo que Dios había hecho, lo quiso celebrar con un poquito de vino. Pero esto no solo pasó con Noé, es que con Jesús también pasó. ¿Os acordáis del primer milagro de Jesús? ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Convertir el agua en... ¿Por qué en vino? Porque se había quedado sin vino. ¿Y el vino para qué era? Para la celebración de la boda. Y no puso cualquier vino Jesús, sino el mejor vino que había. Porque el mesero, que era un profesional, cuando cató el vino dijo, ¿pero qué haces? Si todo el mundo deja el primer vino, el bueno, para el principio. Porque luego, cuando han bebido, ya van medio piripis y el segundo vivo que sea el barato. Pero no, tú has hecho lo contrario. Tú has guardado el mejor vino para después. También era representación de la obra de Cristo y del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento era el vino primero y en el Nuevo Testamento, después del Nuevo Pacto, el nuevo vino. El vino que tenía más valor porque con la sangre de Cristo somos lavados de nuestros pecados. Pero vemos que en la Biblia el vino es la celebración de las festividades y se hacía todo con un poquito de vino, sin abusar. ¿El pecado cuál es? La embriaguez. Cuando uno se embriaga es cuando peca. Cuando uno pierde la noción es cuando peca. La Biblia, en ningún pasaje de la Biblia dice que no bebas vino. Dice no ser, como dice para los pastores, que no sean dados al vino. Dado al vino quiere decir que tengan la costumbre de beber mucho vino, pero en la Biblia ningún pasaje prohíbe beber vino.
Ahora, sí que prohíbe la embriaguez. O sea que si uno comiendo se come un poquito de vino, no pasa nada. Es bueno para el estómago, es bueno para la digestión y luego se hace la siesta, pues mucho mejor. Pero nada más, simplemente. Y si uno va a celebrar pues un final de una boda o lo que sea, pues se celebra con un poquito de vino. Pensar que una sociedad suyuzgada por un gobierno con la escasez de alimentos, es lo que nos está diciendo aquí este caballo negro, en que hay una sociedad que está soyuzgada, hay un yugo sobre ellos, que ¿quién lo domina este yugo? Un ángel caído, pero este ángel caído está a los dominios de Satanás. Y Satanás es el que estira los hilos y el que domina al anticristo, que es el que está gobernando. Entonces vemos un mundo que a consecuencia de este gobierno maligno tiene mucha necesidad de hambre, pero no de diversiones y distracciones. Aquí hace muchos años, en la época de cuando estaba el caudillo Franco, había una costumbre que decían fútbol y toros. Había mucha hambre, pero siempre había fútbol y toros, que distraía al mundo, distraía al pueblo. El pueblo estaba distraído entre el fútbol y entre los toros, no tenía que comer, pero todos iban a ver qué pasaba con el Madrid y el Barça, o qué pasaba con el torero tal o el torero cual. Es lo mismo, pero de una forma masiva. Podríamos decir que el Internet es parte de esta diversión, de este vino, que las distracciones de la televisión, que las distracciones del mundo, para que el hombre no se concentre en la realidad, que su estado espiritual es el único que lo puede salvar de esta condición. Pero están todos metidos en una nube de engaño, en una nube de mentira, y entonces Satanás mueve los hilos como él quiere. Mientras hay guerras, mientras el anticristo está gobernando, mientras uno está buscando de qué comer, pero tiene el internet, tiene esto, tiene lo otro, y va viviendo los años que cada día se acortan porque solo son 7 años, este periodo solo es por 7 años. Vamos a ver el Salmo 104 y versículo 15, como en pocas palabras está diciendo esto que yo os acabo de decir. Salmo 104 y versículo 15. Salmo 104 y versículo 15. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. ¿Lo vemos aquí? Rápidamente la simbología, como la Biblia nos lo ha descubierto. El vino es la alegría, el aceite es el buen rostro que uno tiene y el pan es lo que se necesita. En este caso no habrá pan, pero sí habrá aceite para que el rostro se vea bien y sí que habrá vino para que la gente sea feliz. Pero este caso es muy similar a lo que pasa con los países comunistas. Cuando Stalin subió al gobierno, hizo una cosa similar en Ucrania. No esta guerra de Ucrania, esto pasó hace más de 100 años atrás, que les provocó una gran hambruna a los ucranianos, y a los rusos, para que aceptasen el poder del gobierno y entonces dependieran del gobierno. Eso es el comunismo. Les quitó la comida para luego racionalizarla. No para darles en abundancia, sino para darla en raciones. Eso fue lo que hizo Stalin. Fidel Castro en Cuba hizo lo mismo. Antes de la era de Fidel Castro había comida, la gente comía lo que quería, tenían abundancia en la isla. Después del golpe de Estado y la llegada de Fidel, empezó la hambruna. Sí que tuvieron momentos que se podían decir como buenos, porque recibieron un extra, porque no querían darle mucho a la población,
pero siempre la comida racionalizada. Esto significa que las personas dedican sus esfuerzos en lo básico, en la comida. Y la comida, hermanos, no es una maldición. La comida es una bendición de Dios para el ser humano. ¿Vosotros sabéis cómo Dios creó al ser humano del polvo de la tierra? Quizá este versículo no lo habéis tenido mucha atención. Génesis capítulo 2 y versículo 8 y 9. Génesis capítulo 2 y versículo 8 y 9. Acordaros que Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 2 y versículo 8 y 9. El versículo 7 dice que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. Y en el 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué es un huerto? Algo como un desierto, algo que hay alimento, ¿verdad que sí? Si no es suficiente, seguimos leyendo. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno, ¿para qué? Para comer. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando creó al hombre? Le dio la provisión de la comida. Es lo primero que le hizo. ¿Por qué? Porque es una provisión. El hombre necesita comer para alimentarse. Si uno no come, se muere. Esa es la maldición que vendrá después en el Apocalipsis, en esos 7 años de tribulación. El diablo les quitará la comida. No es que no haya en la tierra, es que no querrá dársela a los seres humanos. Querrá esa maldición. También podemos decir, porque esa maldición también se la buscó el hombre, como vamos a ver más adelante. Pero ¿sabéis lo que pasa cuando uno se convierte al Evangelio? Doña Rosa, ¿sabe lo que pasa? Que Cristo hace lo mismo. También plantó una comida especial para nosotros. Podemos leerlo en Mateo, capítulo 6 y versículo 25. Que no se nos pase por encima esto. A Adán le preparó un huerto, pero a nosotros, a los cristianos, aún nos dio más. Mucho más que Adán. Dice Mateo capítulo 6 y versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Más después continúa diciendo, si Dios da de comer a los pajaritos, si Dios da de vestir a las flores del campo, ¿cómo no os dará a vosotros, que sois sus hijos, todo lo que necesitéis? Ahora sí, hay que pedírselo al Padre. Padre nuestro, danos el pan de cada día. Y el Padre nos lo da. ¿Vemos? Como ese segundo Edén lo recibimos con Cristo. ¿Quién? Los cristianos. Los que no están con Cristo, pues tienen el precio y el yugo del pecado. Y el yugo del pecado es muy duro. Pero los que estamos en Cristo tenemos esa esperanza, tenemos esa verdad que Dios siempre nos provee. Nuestra mesa nunca falta el pan, en nuestra mesa nunca falta la comida. Dios siempre suple nuestras necesidades según lo que necesitemos. Es verdad que hay momentos de tribulación que era necesaria para este mundo, en la cual tuvieron muchas carencias, pero todos aquellos fueron esparcidos por el mundo para predicar el Evangelio. En aquella tribulación que hablo, la primera tribulación que hubo cuando la Iglesia se formó en Hechos de los Apóstoles, pero el Espíritu Santo les dio la fortaleza para continuar y para ser testigos siempre. Entonces vemos cómo Dios alimenta a sus hijos. Ahora, cuidado lo que voy a decir a continuación.
el comer desmesuradamente que nos puede ocurrir a los cristianos, y esa bendición que Dios nos da se puede convertir en pecado. En la Biblia tiene un nombre que se llama lascivia. Lascivia, todos pensamos que es algo sexual, pero no es verdad. La lascivia es el apetito o deseo excesivo de los placeres de la carne. Comer mucho, dormir mucho, trabajar poco, darle todo lo que el cuerpo quiere. Ser un gandul es una persona lascívica. Ser una persona, ¿cómo se diría la persona que come mucho? Un glotón es una persona lascívica. ¿Por qué? Porque quiere satisfacer solo los deseos de su carne, de una forma desmesurada. De una forma desmesurada. Eso es la lascivia. Por eso, el placer de comer excesivamente, que hay una enfermedad que va acompañada a la gula, es, por ejemplo, estas personas que les gusta comer mucho y no quieren engordar y después de comer vomitan o devuelven la comida. No me acuerdo si se llama bulimia. Muy bien, gracias, cariño. La bulimia es un pecado lascívico porque les gusta tanto comer, que no paran de comer y vomitan y vuelven a comer para no engordar. En este caso es para no engordar. Aquí yo comí y engordé, pero no tampoco tenía lascivia, pero comí y engordé. Pero es una conducta que los cristianos tenemos que tener cuidado. Los cristianos no podemos ser gandules. No quiere decir que no descansemos, el descanso es obligado. 6 días trabajarás y al 7 dormirás, dijo el Señor, ¿no? No es dormirás, descansarás. Vale. Él dice que sí, ¿sabes? 6 días trabajarás y al 7º dormirás. No. Hay que dormir las horas que le toca al cuerpo dormir. Hay que descansar un día a la semana del trabajo. Pero hay personas que no les gusta trabajar, pero es que no les gusta y no. Eso se llama ser un gandul, y un gandul es un pecado en la Biblia. A Jesús le dijeron, ¿qué haces trabajando en sábado? ¿Que no sabes que es el día de descanso? Y Jesús fue claro, mirad chicos, mi Padre trabaja todos los días, hasta el sábado, y yo también. O sea que Jesús llevaba la línea recta de su Padre. Entonces un cristiano es trabajador. Un cristiano, otra de las cosas que tiene es que practica el ayuno. Para eso Dios puso el ayuno, para poner freno a nuestra boca. Porque nuestra boca es desenfrenada y Dios lo sabe, por eso puso la práctica del ayuno. Y al pueblo de Israel ayunaban un día a la semana, concretamente. Luego, cuando llegó Jesús, los falsos de los fariseos ayunaban 2. Ellos decían que aún 2 días había que ayunar. Lo que pasa que todo era de boca para afuera. En sus alcobas hacían lo que ellos querían, como dijo Jesús en el Mateo capítulo 23. Pero para estas prácticas del pecado el Señor nos ha puesto frenos. ¿Por qué? Porque nuestra carne le gustan las cosas buenas. ¿A quién no le gusta dormir? ¿A quién no le gusta comer? ¿A quién no le gusta descansar? A todos. ¿A quién le gusta ir al campo a picar piedra? A nadie. ¿A quién le gusta estar una semana sin comer? A nadie. ¿A quién le gusta estar 2 noches sin dormir y trabajando de día? A nadie. Pero en todo hay una medida y una balanza en la Biblia. Por eso el Señor nos envía tanto lo bueno como el freno. Como el freno de los caballos, también nos envía el freno para que nosotros seamos así. ¿Sabéis por qué? Porque la persona que no tiene freno se convierte en un avaro, se convierte en una persona de avaricia. Mirad, el ejemplo lo tenemos en Lucas capítulo 16 y versículo 19, cuando Jesús nos explicó una historia de un hombre rico y de un pobre llamado Lázaro, y del seno de Abraham, y nos dice... 16, ¿lo tienes? Y nos dice
en Lucas 16, 19, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Y cada día, ¿qué es cada día? No era un día a la semana, no era una celebración concreta, no es que ha llegado el día de Navidad y todos hemos comido con abundancia y gloria a Dios por la comida, porque ha sido un día festivo. Hemos celebrado el nacimiento de Cristo y nosotros hemos comido y hemos celebrado con el Señor. No, aquí es cada día de celebración en celebración, con una gula, con una obsesión por la comida, desmesuradamente, que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete, con esplendidez. No hace falta solo que hiciera banquete, sino que era un banquete, o sea, no había pollito, no, había cordero y había de todo lo mejor en ese banquete. Y dice que a las puertas había un pobrecito Lázaro que quería alimentarse de las migas que caían de la mesa y el rico no le daba. ¿Cómo era? ¿Cómo se llama esa palabra? Avaro. Lo quería todo para él. ¿Sabe lo que pasó? Que cuando murió Lázaro, que era un cristiano, era un judío practicante, en su pobreza llegó al seno de Abraham. Y el rico, que era un hijo de Abraham, que sabía las leyes y sabía que tenía que ayudar a los demás, ¿sabéis dónde fue a parar? Al infierno. Y de allí gritaba, Padre Abraham, sí, hijo, sí, eras hijo, pero te desviaste por la comida, por la gula, por la avaricia. Estas son enseñanzas bíblicas para que nosotros tengamos atención. ¿Comer es malo? No. ¿Dormir es malo? No. ¿Descansar es malo? No. Es obligación del cuerpo. Ahora todo con medida. Todo con medida. Si Dani no saliera a trabajar, ¿cómo iban a comer? Si Isidro no hubiera ido a trabajar y no cobrara su pensión, o Conchita, ¿de qué iban a comer? Tuvieron que trabajar. Ahora, este gobierno que va a haber en el futuro y que ya se está viendo en el mundo, empieza a dar dinero a los que no trabajan. Empieza a dar comida a los que no se la han ganado. ¿Pero cómo? Poquito a poquito. No les demos mucho, sino un poquito, para que siempre estén dependiendo del gobierno. Siempre están dependiendo del gobierno y no de Dios. ¿Qué os digo yo cada vez que damos gracias? Gracias, Señor, por todo. La paga que yo tengo, no me la da el gobierno, me la da Dios porque Él quiere. Y yo la recibo. Mi paga final de mes no me la da mi jefe, me la da Dios porque Él permite que yo la tenga. Y esa es nuestra postura, todo viene de Dios. Que Dios utiliza sus medios, pero el mundo no. El mundo lo ve al contrario, es que el gobierno es tan bueno que me da la paguita y sin trabajar. Qué bueno eso. Pero cuando el gobierno cierra el grifo, esa persona es un gandul, esa persona es un holgazán, esa persona no ha trabajado en su vida ni va a trabajar. Y esa persona tendrá muchas diversiones, pero el hambre la tendrá aquí. Una barrita de pan por un denario. ¿Lo vemos? 7 años comiendo una barrita de pan por un denario. 7 años, no 2 días. ¿Dónde está el ejemplo de los 7 años de la escasez de alimento? ¿Alguien se acuerda? Génesis 3, no, Génesis, ¿qué? Génesis, no lo he apuntado, pero es en José. José tuvo un sueño y José soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flaquitas. Y las vacas flaquitas se comieron a las gordas. Eso lo soñó el faraón y José se lo interpretó, ese sueño, que significaba 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Dios lo utilizó todo, porque Dios lo utiliza todo. Utilizó los 7 años de bonanza para poner a José en el lugar privilegiado al lado del faraón. Pero luego utilizó los 7 años de hambruna para que viniera su padre Jacob y sus hermanos, 70 personas, y se convirtieran en un pueblo en la tierra de Egipto.
¿Por qué? Porque luego tenían que salir de Egipto. Y no tenían que salir de Egipto como cualquier cosa, sino que tenían que salir de Egipto con los milagros y los prodigios que Dios hizo con ellos. Si nosotros comparamos Egipto con el mundo, ¿cuántas veces nosotros podemos decir que Dios nos sacó con prodigios y milagros de este mundo? Cuando nosotros estábamos inmersos en la esclavitud del pecado. Y que Dios nos sacó de esa esclavitud y nos hizo libres. Fue lo que hizo con el pueblo de Israel. Los sacó de la esclavitud y los hizo libres. Abrió el Mar Rojo, las 7 plagas, y todos conocemos un poquito la historia de esa tremenda hambruna de 7 años. Sí, Génesis, no he apuntado el... Sí, había un hombre... ¿Lo tienes? Bueno, es igual, no pasa nada. Pero la hambruna no empezó con José, ni empezó ahí. La hambruna, busca Génesis 3, versículos 17 y 19. Vamos a ver cuándo empezó la hambruna. ¿Y por qué empezó la hambruna? ¿Y por qué hay hambre en el mundo? Porque Dios es un Dios justo. Y tenemos que entender esto muy claro, lo que vamos a explicar a continuación. Capítulo 3, versículo 17. Por cuanto obedeciste a la mujer. ¿Os acordáis de corazón de mantequilla y costilla dura de roer? Corazón de mantequilla obedeció a la mujer, no a Dios. Su mujer era más guapa, su voz era preciosa, y la obedeció a ella. Y por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste. ¿Qué tiene que ver el comer? Porque el pecado es la desobediencia, pero Dios lo puso en una de las necesidades básicas del hombre. Dios plantó un huerto y le dio de comer al hombre. Dios nos hace cristianos, nos hace nacer de nuevo y nos promete nuestra provisión. Nunca faltará tu comida en la mesa. ¿Cómo dice el Salmo 37, 25? No lo busques. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Son promesas para nosotros, son grandes promesas, porque somos hijos de Dios. Ni nosotros ni nuestros hijos van a sufrir de comida. Pero Adán, que pecó, empezó la maldición. ¿Por dónde? Por la comida. Vamos a verlo. Comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor dormirás. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La maldición no es tanto para la tierra, sino para cómo tenemos que alimentarnos los seres humanos a partir del pecado. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Versículo 19. Con el sudor de la frente del vecino comerás con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Esto es la provisión de Dios. Uno trabaja, come. Un gandul no trabaja, que no coma. Así de claro en la Biblia. Así es radical. Así es el Señor. Y todo lo que es que el Señor es misericordioso con los que quiere ser misericordiosos. Ese es el versículo. Dios es misericordioso con el que quiere ser misericordioso. Pero aquel que no quiere ser misericordioso tampoco recibirá misericordia. Y el que no quiera trabajar, Pablo lo dijo claro, pues que no coma. No se obliga a nadie a cargar un campo o hacer un trabajo excesivo o trabajos forzados, pero sí que es verdad que el trabajo dignifica a las personas. Y cuando uno trabaja se siente útil, primero para su hogar, segundo para él mismo, después para la obra del Señor.
Cuando decimos, vamos a hacer algo por la obra del Señor, lo bueno es trabajar para el Señor, ayudar, hacer algo, trabajar. Todos ponen de su parte, porque es parte del cristiano. Aquel que quiere, no, yo ahueco el ala, que es una frase muy española, que significa que esquivo el bulto, que yo me escondo por ahí. A mí si no me ven mejor. Eso no es bíblico. Lo que es bíblico es que tenemos que trabajar para la obra del Señor. Y cuando decimos de hacer algo para el Señor, tenemos que ser dirigentes. Yo, Señor, quiero trabajar para tu obra. Yo quiero hacer las cosas para ti. ¿Os acordáis la canción que cantábamos al principio, cuando recogíamos las ofrendas? Yo quiero trabajar para el Señor. Amén. Así que vemos que la maldición de la hambruna viene a consecuencia del pecado del hombre. Los animales nunca sufren hambre. ¿No os habéis fijado en este detalle? Mirad, hay un árbol en África que me llamó mucho la atención cuando vi este reportaje, un árbol que le llaman el árbol de la vida. Es un árbol que florece cada 2 años. En invierno se queda sin hojas, pero cuando llega el verano empieza a hacer hojas y después que hace las hojas, hace las flores y después de las flores nace un fruto. Los campesinos, los que viven allí, ya lo saben, cogen ese fruto y lo aguardan porque es su medio de alimentación. Estamos hablando de una tierra muy árida, donde no hay cultivo ni hay nada. Y entonces ellos guardan esos frutos y van comiendo todo el año. Pero cuando acaba el año se han quedado sin... No pueden, no da tanto para guardar para 2 años. Y al otro año el árbol no da frutos. Pero el Señor es maravilloso. ¿Sabéis lo que pasa? Que de la tierra al segundo año nacen unas orugas que se han alimentado de aquel árbol, y entonces unas orugas así grandes, nosotros claro, diríamos comer orugas, pero bueno, no hay nada más. Son unas orugas que se han alimentado de esa fruta y saben a esa fruta. Y tanto los animales como los hombres, el segundo año se alimentan de las orugas, el primer año de las frutas y el segundo de las orugas. Y los animales, ninguno se queda sin comer, ninguno. Los pajaritos, mira que hay millones de pajaritos, todos encuentran su comida, el Señor se lo prometió. Los animales del campo, todos encuentran su comida. Podríamos decir que los leones, que son feroces, que tienen que cazarla, encuentran aquella presa que es débil y que se la tienen que comer. Y así pasa con el reino animal. El hombre es el único que tiene la maldición del hambre. Es el único. No hay ninguno en toda la tierra que tenga la maldición del hambre, solo el hombre, y es por el pecado. Lo bueno que es comer, y Dios te lo quita cuando uno peca. Por eso tenemos que saber las cosas que hacemos y vivir en santidad completamente. Trabajar lo que tenga que trabajar, dormir lo que se tenga que dormir, comer lo que se tenga que comer. Pero los excesos, la Biblia les llama pecado. Y eso hay que tener cuidado. Eso hay que tener cuidado. Muchos han llevado su vida a conocer esta frase: yo vivo para trabajar. Y otro dice, no, yo trabajo para vivir. Hay que ver las medidas. Yo trabajo para vivir. Dios me da el trabajo para vivir, pero no mi vida es el trabajo para yo vivir. Y hay personas que se centran en el trabajo. Otras personas se centran en el comer. Otras personas se centran en el dormir. Y eso no está bien. Eso tenemos que aprender. Para eso tenemos la Biblia. Para eso el Señor pone maestros. Para eso hay pastores. Porque si no nos lo dijeran, diríamos, es que nadie me lo enseñó. Pero en el día del juicio sale la película. ¿Os acordáis aquel día? Allí se dijo. Allí se dijo. Amén. Así que lo bueno que tiene Dios para nosotros, tenemos que ser buenos administradores de todo lo que el Dios nos dio. Así que vemos que el pecado del hombre, Dios lo utiliza con 3 propósitos. El castigo del pecado de la hambruna, Dios lo utiliza con 3 propósitos. Primero,
El primero hemos dicho que es con José. Dios utiliza este propósito de la hambruna con un propósito en tu vida. Muchas veces tú puedes tener un momento de escasez para que busques de Dios. Y no hace falta tener hambre física, pero puede venir cualquier cosa que Dios lo utiliza para traerte a los caminos de Dios. Otra de las causas de la hambruna es una prueba de fe. Dios quiere probar tu fe. Quiere saber si eres realmente... Porque Él te ha prometido la comida, pero quiere ver quién eres tú. Si te falta la comida, ¿qué vas a hacer? Vamos a leer en Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y 18. Yo creo que son de los más hermosos de la Biblia. ¿Me equivoco? ¿Que son de los más hermosos de la Biblia? Habacuc está después de Nahum, Sofonías, no, antes de Sofonías, Habacuc, antes de Sofonías, antes de Ageo. Versículo 17. Antes, sí, versículo 17. Esto es un momento de hambruna que el profeta Habacuc supo decir las palabras concretas al Señor. Aunque la higuera no florezca. Pensar que lo que se come de los higos no es el fruto, son las flores. Los higos son flores. Es lo que se come. Aunque la higuera no florezca. Ni las vides den la uva. ¿Qué es lo que comemos? La uva. El vino viene después, pero lo que comemos es la uva. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Esta imagen que está diciendo el profeta Habacuc es un desierto. Tú llegas a tu nevera y ves un desierto. Agua. ¿Ya de así? Agua. No hay nada. No hay nada. No hay fruta, no hay carne, no hay aceite, no hay pan, no hay nada. No hay nada. Y el profeta Habacuc dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso se llama fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Todo tiene una consecuencia. ¿Por qué me ha venido esto? Dios tiene algo que enseñarte. O fe, o tienes que volver al camino del Señor, o puede ser que Dios te envíe una prueba. Porque, ¿qué dice el Salmo 123? ¿Cómo es? 133. ¿Qué dice el Salmo 133? Que dice que en la casa del Señor, que los hermanos juntos y que estamos en armonía y que el Señor envía bendición y vida eterna. ¿Verdad que es bueno que estemos los hermanos en armonía? Y cuando nos vemos, Isidro, Dios lo bendiga, Dani, Doña Rosa, mis brazos, y Dios lo bendiga, y besos para aquí, y besos para allá, y bendiciones para aquí, y bendiciones para allá. Pero ¿y cuando llega la prueba? ¿Y cuando llega la necesidad? ¿Seremos capaces de hacer lo que hicieron la iglesia de Hechos de los Apóstoles? La primera iglesia. Vamos a ver unos versículos en Hechos capítulo 11 y versículo 28. Vamos a ver si ahí donde todos nos abrazamos y todo va bien, cuando va bien, a ver si en los momentos que va mal también nos abrazamos y nos besamos y decimos Dios te bendiga y todas estas cosas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11 y versículo 28. En el versículo 27, perdón. Vamos a empezar en el versículo 27. Vamos a leer muy despacito.
En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, o sea, se fueron a otro lugar. De Jerusalén se fueron a otro lugar, Antioquía. Y levantándose uno de aquellos profetas, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual, esta gran hambre, sucedió en el tiempo de Claudio. Y además queda constancia cuándo sucedió, quién era el caudillo que gobernaba y cuándo pasó aquello. Pero cuidado el versículo 29. Este es el versículo que espera Dios de esta iglesia. Este es el versículo que quiere Dios de su pueblo. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ese gran hermano, cuánto te quiero y cuánto te adoro, y eres el pastor de mi vida, y eres el hermano de mi vida, y eres la mujer de mi vida, pues se convirtió en una realidad. Cuando me necesitas, allí estoy yo. Tenga mucho, tenga poco, tú necesitas, aquí estoy yo. Necesitas comida, aquí estoy yo. Necesitas dinero para lo que sea, aquí estoy yo. Necesitas abrigo, aquí estoy yo, soy tu hermano. No soy un desconocido, soy de la iglesia de Cristo, aquel que dio su sangre por nosotros, aquel que nos prometió la vida eterna. Este es nuestro Señor y nosotros somos sus hijos. Y sus hijos cuidan de sus hermanos. No dice, y los discípulos se escondieron y dijeron, ya vendrán tiempos mejores. ¿Verdad que no dijeron eso? Sino que cada uno... ¿Qué tengo para dar? Esto, pues esto. ¿Qué tengo? Lo otro. El Señor es el que multiplica. El Señor es el que sabe todas las cosas. El Señor lo que quiere ver es nuestra prueba de fe. La hambruna en la Biblia, 3 motivos para el cristiano. Hemos dicho, 1, las promesas de Dios para sacarnos de cualquier situación que estemos. Él nos quiere atraer hacia Él como pasó con el pueblo. 2, la prueba de fe. Señor, aunque mi nevera esté vacía, gloria a Dios, tú eres el Dios que me lo das todo. Y de repente te llega la comida. Y 3, cuando mis hermanos necesitan, ahí estoy yo. ¿Qué tengo? ¿Una barra de pan? Pues la mitad. ¿Qué tengo? 10 euros, pues daré 5 euros. ¿Qué tengo? Lo que tenga, lo tengo que dar por mis hermanos. Esto es lo que marca la Biblia. Esto es el caballo negro. Los que se quedaron fueron aquellos que, esto es mío, yo me lo meto en el bolsillo, yo no voy a ayudar a nadie. Estos son los que se quedaron, porque más bienaventurado es dar que recibir. Son enseñanzas de Jesús. Nosotros somos hijos del Señor. Nuestro hermano Isidro, ¿cuántas veces ha ido a buscar a los hermanos? Se ha esperado, ha hecho cosas. Mi madre, ¿cuántas veces ha cogido su coche? Ha ido a buscar. Dani, ¿cuántas veces hace un viaje, 2 viajes? Estos son frutos de los hermanos. El esfuerzo de los hermanos en ayudar a los demás. Cuando uno no tiene, le dan una cesta de comida. Cuando algo, ahora es el momento de pagar el alquiler. Ahora todos vamos a colaborar como buenos hermanos. Es el momento que Dios espera por cada uno de nosotros. Estas son las pruebas de fe, es la prueba del amor fraternal y es la promesa de Dios para traernos hacia Él. Así que vemos cómo esta sociedad que durante 7 años vivirá subyugada, ¿a quién? A los deseos de un malvado llamado Anticristo, a los deseos de un malvado llamado Satanás, que lo que quiere es quitar al mundo lo que Dios ha provisto para el hombre. Entonces, nosotros, como buenos cristianos, hoy hemos aprendido una parte de la vida, de la conducta de un cristiano, que tenemos que poner en práctica, porque si no, seremos como aquel fariseo que oía y no hacía. Y dice la Biblia, tú tienes mucha fe y yo tengo muchas obras. ¿Qué será más bueno? ¿Mis obras o tu fe sin obras?
está claro que la fe tiene que ir acompañada de las obras. ¿Amén?